Hola, Dios les bendiga. Les saludamos en esta tarde en el poderoso y eterno nombre de Jesús. Les bendecimos en esta hora. Damos gracias, primero que nada, a nuestro Dios por tener este privilegio, ¿cierto?, esta tarde de poder estar una vez más a través de este medio, de poder retomar, ¿cierto?, si se pudiera decir, esta transmisión. Así que estamos contentos, estamos agradecidos de parte del Señor. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Nos gozamos en gran manera, ¿cierto?, porque en este día tuvimos el privilegio, hermanos, de poder compartir la palabra del Señor ahí donde está la necesidad. Alguien dirá, ¿dónde? En la calle, hermano, donde la gente necesita una palabra de aliento. Damos gracias al Señor por esas familias que estaban ahí, ¿cierto?, en ese lugar de esparcimiento, ¿cierto? Agradecemos a Dios y creemos que Dios, hermanos, es el que hace la obra. El Espíritu Santo nos dice que Él es el que redarguye de pecado y de juicio. Y en esta tarde vamos a compartir una palabra justamente relacionada, ¿cierto?, con la siembra, ¿cierto?, con el tema del riego, ¿cierto?, porque no solamente tenemos que sembrar, sino que también tenemos que regar. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos amados. Vamos a compartir, ¿cierto?, esta transmisión. Deme unos segundos. La idea, ¿cierto?, que mucha gente sea bendecida, ¿cierto?, a través de esta palabra, ¿cierto? Una palabra de vida, de esperanza, una palabra que realmente nos conforta, ¿cierto? Lámparas, dijo el salmista, es a mis pies tu palabra. Lámpara, es decir, nos da dirección, nos muestra el camino. Bendito sea el Señor, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Tiempos complejos, tiempos difíciles. Dios bendiga a nuestro hermano Alejandro Vega, ¿cierto?, que él siempre está ahí compartiendo, ¿cierto?, y también siendo parte de esta bendición. Le bendecimos, hermano Alejandro, a usted y a su familia, ¿cierto?, y a cada uno de los hermanos que en esta hora se van a sumar a esta transmisión. Ayúdenos a predicar, ayúdenos a compartir el Evangelio, ¿cierto? Comparta ahí con sus amigos, ahí póngalo en su muro, póngalo ahí, ¿cierto?, en su historia, hermano. Este es un trabajo de equipo, ¿cierto? Es un trabajo, recuérdese que somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo funciona, ¿cierto?, en coordinación, no está individualizado, ¿cierto? Somos el cuerpo, somos la iglesia de Jesucristo. Por ello nos gozamos, ¿cierto? Nos alegramos en esta tarde por toda la bondad, la misericordia de Dios, ¿cierto? Dios es bueno, hermano, y su misericordia son para siempre. Así que agradecemos al Señor. También bendecimos a todas aquellas personas que están pasando momentos difíciles, a aquellos que han perdido algún familiar. Dios les pueda consolar, ¿cierto? Nuestras oraciones es por ello, por aquel que está tal vez en un hospital, ¿cierto?, en una UCI, en una UTI, no sé, hermano, en qué condición puedan estar, pero en esta hora, ¿cierto?, todo nuestro apoyo desde acá, ¿cierto?, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Damos gracias, ¿cierto?, al Señor porque Él es bueno. Vamos en esta hora, hermanos, a compartir la palabra del Señor. Ponga, ¿cierto?, una expectación en la palabra. Una de las pocas cosas que hay en estos tiempos en los hombres, hermano, de tener interés. Hay interés en el hombre, pero no para buscar de Dios. El hombre tiene interés para otras cosas. Porque la Biblia dice, hermano, que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es decir, si yo tengo mi mirada, ¿cierto?, enfocada en otras cosas, mi mente y mi corazón va a estar ahí. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, hermano. Y eso es lo que ha estado pasando y va a seguir pasando, ¿cierto? Que hay mucha gente que ha perdido el gozo. David en una ocasión se encontró tan vacío, extremadamente vacío en su interior, que le oró a Dios, hermano, y le dijo, oh Jehová, vuélveme el gozo de la salvación.
había perdido ese contentamiento, esa alegría, eso que nace desde el interior. El gozo de Dios viene desde el interior hacia afuera. El gozo de Dios nos mueve a servir a Dios cuando tal vez no tenemos fuerza, cuando no tenemos deseo, cuando no tenemos ánimo. El gozo de Dios es la fuerza y eso nos empuja, hermanos amados, porque todos pasamos por momentos difíciles. Siempre el hombre, hermano, depende de Dios. Usted y yo dependemos de Dios. No dependemos del mundo, no dependemos de las circunstancias, no dependemos del gobierno, no dependemos de la economía. Usted y yo dependemos de Dios. Dios les bendiga. Bueno, vamos a la poderosa y eterna palabra del Señor, que se encuentra en esta ocasión en primera epístola del apóstol San Pablo, ¿cierto?, a los Corintios, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Vuelvo a repetir, primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Vamos a dar lectura en el poderoso y en el eterno nombre de Jesús. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde, Dios mío, tarde-noche, recibe toda la gloria. Señor, recibe en esta hora toda la honra, recibe toda la alabanza. Padre, te damos gracias en esta tarde por estar, Señor, a través de este medio. Dios mío, por poder aún seguir compartiendo tu palabra. Señor, sé que tu palabra no va a volver vacía. Espíritu Santo, yo te pido en esta noche que esta palabra que ya hemos hablado, Dios mío, esta palabra ya está circulando. Esta palabra ya se está desplazando por la fe a través de este medio, Dios mío, a través de esta red social. Y no solamente a través de este medio, Dios mío, sino también a través del canal de YouTube del cielo. Creemos firmemente que tu palabra va a producir algo en nuestros corazones. Señor, que cuando terminemos de predicarla, que cuando terminemos, Dios mío, este servicio de tu palabra, nuestros corazones serán confortados, serán fortalecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, yo te pido en esta tarde que nos ministres a cada uno, Dios mío. Edifícanos, Señor, fortalécenos, restáuranos, libéranos por esta palabra. Oh Dios eterno, tu palabra dice que todo lo que desataremos en la tierra va a ser desatado en los cielos, y todo lo que ataremos en la tierra también va a ser atado en los cielos. Dios mío, en esta hora, Señor, en este lugar físico, declaramos que esta palabra, Dios mío, va a causar y va a producir algo especial en cada corazón. Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Ya, cierto, tenemos esa fuerza, esa fortaleza de parte del Señor. Hermano, hay una promesa tan especial que es para mi vida, que dice que Él aumentará nuestras fuerzas. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos conoce a nosotros. Recuérdese que Él nos creó, dice que nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, Dios, hermano, conoce su resistencia, conoce mi resistencia, conoce cuál es su capacidad y cuál es la mía. Entonces Dios jamás nos va a echar más carga de la que tú y yo no podamos llevar. Bendito sea el Señor. Aunque a veces pareciese que ya no damos más, aunque a veces parece que ya como que Dios se le pasó la mano, hermano, pero no es así. Dios sabe cuál es nuestra resistencia. Así que en esta tarde, hermano, Dios le fortalezca en gran manera. Bendito sea nuestro Dios. Hay una palabra, hermano, que el Señor había puesto hace un tiempo atrás en mi corazón y que no había tenido la oportunidad, hermano, por otras situaciones, ¿cierto?, de poder compartirla. Y en esta hora yo quiero compartir esta palabra de parte del Señor. Bueno, aquí nos damos cuenta, ¿cierto? Una vez más nos encontramos con una de las enseñanzas, una de las tantas enseñanzas de este hombre de Dios llamado el apóstol Pablo, ¿cierto? No vamos a entrar en detalle, ¿cierto?, quién fue en su momento el apóstol Pablo, pero sí vamos a resumir, a recordar, ¿cierto?, que el apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia de Jesucristo. En ese entonces se hacía llamar Saulo de Tarso, ¿cierto? Y dice que iba camino a Damasco y en el camino, ¿cierto?, Dios y el Espíritu Santo se le reveló a su vida. Desde ahí su vida no siguió siendo la misma. Eso es lo lindo, hermano, y lo hermoso de Dios, cuando Dios se te revela a tu corazón. Cuando Dios se me reveló a mí, hermano, hace más de 25 o 24 años atrás, hermano, desde ese momento mi vida no siguió siendo la misma, porque eso trajo una transformación, trajo un cambio, trajo algo en mi vida, algo especial, hermano. Entonces este hombre tuvo ese encuentro con Jesús. Recordemos que vino una voz del cielo donde le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Un resplandor. Él vio la gloria de Dios. Él tuvo una experiencia de primera mano. A él no se lo contaron, hermano. Él lo vivió, lo experimentó en carne propia. Entonces este hombre tuvo un vuelco en su vida, tuvo un giro, ¿cierto? Como se dice, a 360 grados, un giro, hermano, completo en su vida, ¿cierto? Se volcó a Dios y comenzó a predicar, comenzó a testificar. Hermano, vino una pasión tan grande por el Evangelio, hermanos amados, porque eso es lo que trae el Espíritu Santo. Nos trae una pasión, un compromiso en nuestro interior tan grande. Y aquí vemos, ¿cierto?, a este apóstol Pablo doctrinando, ¿cierto?, a la iglesia de Corinto. Y aquí dice en el capítulo 3, hermano, dice dice que yo, hermanos, le está hablando a una congregación, no le está hablando a gente inconversa, le está hablando a creyentes, le está hablando a cristianos. Dice, de manera que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Una cosa, hermano, importante en esto, debemos entender que el apóstol Pablo no está tratando la iglesia de carnal. Simplemente, hermano, la iglesia había tenido o tenía algunas actitudes carnales. Por eso que dice, os di a beber leche y no vienda, es decir, inicialmente la iglesia, ¿cierto?, el apóstol en lo espiritual, no en lo físico, le dio leche. Y usted entenderá que la leche, por lo general, es para los niños, es para los que están recién creciendo, es para los que están recién desarrollándose. Entonces, en su momento, el apóstol Pablo le había dado a la iglesia leche, dice, os di a beber leche y no vianda, es decir, no un alimento sólido. ¿Por qué razón? Porque aún no erais capaces. Entonces, pero aquí hay una cosa, hermano, que dice, y no soy capaces todavía.
Es decir, la iglesia, hermano, en sí se había estancado. No había crecido espiritualmente. Entonces, cuando una iglesia se estanca, cuando un creyente no crece, tampoco no va a haber frutos. Y si no hay frutos, no hay logros. Entonces la iglesia, hermano, no había crecido. Entonces la iglesia, hermano, se había estancado. Y muchas iglesias, hermano, están estancadas. Si bien tienen un templo, tienen un lugar donde se reúnen, qué sé yo, y son miembros de una congregación, pero en crecimiento espiritual no lo tienen porque se han quedado ahí estancados. Entonces el apóstol Pablo confrontó a la iglesia diciendo: los di a beber leche inicialmente y no vienda porque aún no eres capaces. Pero y le dice: y no soy capaces todavía. Es decir, habían pasado los años, lo único que habían acumulado eran años. Muchos cristianos lo único que han acumulado en el caminar son años tras años. Pero hermano, esto no se trata de juntar años. Yo les decía hace un momento, yo llevo alrededor de 24 o 25 años en el Evangelio. Pero eso no tiene mucha importancia. Yo doy gracias a Dios porque he podido permanecer por la misericordia de Dios. Pero independiente a los años que han pasado, hermano, hay un tema personal de mi persona hacia Dios. Entonces esta iglesia, hermano, dice: no soy capaz, ni soy capaz todavía. Entonces cuando la iglesia no crece, cuando la iglesia no avanza, hermanos amados, se comienzan a originar ciertas situaciones. Y aquí dice una cosa, hermano, que en esa iglesia, puntualmente en esta iglesia, dice: porque aún soy carnales. La iglesia tenía actitudes carnales. ¿Y cuáles son una de las actitudes carnales? Dice: porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros, hermano, existía entre la iglesia, existía el celo, contienda y disensiones. Bendito sea el Señor. El celo, hermano, es una palabra que se usa muchas veces en la Biblia en sentido bueno, ¿cierto? El celo hacia Dios. En Romanos capítulo 10, verso 2 lo habla. 2 Corintios capítulo 7, verso 7. Filipenses capítulo 3, verso 6. Pero cuando esta palabra es distorsionada, cuando esta palabra celo es degradada, llega a ser algo muy perjuicioso y muy dañino. Bendito sea el Señor. Entonces existía el celo. ¿Qué más existía? Existía la contienda. Bendito sea nuestro Dios. Existían las disensiones. Las disensiones tienen que ver con la oposición, con la contrariedad. La iglesia no podía estar unánime, hermano. Y esas mismas actitudes existen hoy en día en las iglesias, hermano. En las iglesias hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Bendito sea el Señor. Las contiendas tienen que ver con riña, ¿cierto? Con pleito. Tienen que ver, hermano, con conflicto dentro de las congregaciones. Y el pueblo de Dios quiere un avivamiento, quiere un mover de Dios. Hermanos, pero eso nunca va a ocurrir. Entonces esta iglesia, hermano, se había quedado en el inicio, se había quedado en el principio, no había crecido, no había avanzado. Y el apóstol Pablo le reprocha, le dice: les di en su momento leche porque no estaban preparados para el alimento sólido y no eran capaces, ni soy capaces todavía. Entonces aquí le dice una cosa, dice: porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensión, no soy carnales y andáis como hombres. La iglesia, hermano, tenía ciertas actitudes. La Biblia nos señala 3 tipos de hombre. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer. La Biblia nos habla del hombre natural, y esto está un poco más atrás en el capítulo 2, versículo 14. Mire lo que habla acerca del hombre natural. Dice: pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque lo espiritual se acomoda y se relaciona y se entiende con lo espiritual.
Lo carnal tiene que ver con lo carnal. Entonces la Biblia nos señala que hay tres tipos de personas, tres tipos de hombres, que existe el hombre natural, y aquí lo señala, dice, pero el hombre natural no percibe, no puede capturar, no puede ver realmente lo de Dios. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sabe cómo las toma el hombre natural? Dice, porque para él son locura. Bendito sea el Señor. Es decir, lo ve desde otra perspectiva el hombre natural. Dice, no, eso es una locura. No, ese es un fanatismo. No, si eso no tiene nada que ver. Porque el hombre natural no percibe lo espiritual porque para él le es locura. ¿Cuántas veces antes de llegar al Evangelio, cuando yo pasaba por afuera de las iglesias evangélicas, allá en la ciudad de Ovalle, los hermanos que están conectados, ellos más o menos entienden, ¿cierto? Ese sector de la Caniguante, había una iglesia evangélica y yo pasaba por fuera y veía a todo ese tipo, a esos hermanos ahí cantando con tanto regocijo, con tanta alegría. Y yo pasaba por fuera y yo cuestionaba y decía, ¿y qué están haciendo ahí? Y de repente lloraban los hermanos y ¿por qué hacen eso? Encontraba una locura, encontraba algo sin asunto, porque yo lo estaba mirando desde mi perspectiva, hermanos amados. Pero cuando tú te involucras con Dios, cuando tú te comprometes con Dios, el día que yo decidí rendir mi vida a Jesús, dije yo, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo necesito, esto es lo que me llena, esto es lo que me satisface, hermanos amados, porque Dios llena cada vacío de nuestros corazones. El hombre tiene un vacío, ¿sabes por qué tiene un vacío? Porque acude a las drogas, porque acude al alcohol, porque hay un vacío en su corazón. Y el hombre trata de una u otra forma de saciarlo, de cubrir, de poder realmente suplir esa necesidad que lleva en su interior. Pero eso es en vano. ¿Y sabe por qué es eso, hermano? Es producto de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. No es ninguna otra cosa, hermano. Yo que lo probé todo en el mundo, hermano. Yo que lo experimenté todo en el mundo. Mire, mi hermana carnal está conectada en este momento, Marisol Rojas. Ella puede corroborar lo que estoy hablando, hermano. Bendito sea el Señor. Yo lo probé todo, yo lo viví todo, hermano. Yo pensaba que eso era lo máximo que tenía el hombre, hermano. Pero cuando comencé a gustar de Dios, bendito sea el Señor, cuando comencé a comprometerme con Dios voluntariamente, porque para esto nadie está obligado, hermano. El Evangelio se expone, pero nadie está obligado a comprometerse con Dios. Esto es un acto voluntario. Por eso que la Biblia dice, si confesares con tu boca. Y para que tú y yo confesemos con nuestra boca, tiene que ser un acto voluntario, no tiene que estar bajo presión. Dice, si confesares con tu boca. Exponemos el Evangelio. Hace un momento atrás salimos a la calle a predicar la palabra, a hablar de la grandeza de Dios. Nadie está obligado, ¿cierto?, a creer, porque es algo voluntario. Bendito sea el Señor. La religión, ¿cierto?, se impone. Esto no es una religión, hermano. La religión, ¿cierto?, es como una dictadura para los hombres. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Estas son las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando tú y yo empezamos a gustar y empezamos, hermano, a degustar de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, es algo maravilloso, hermano, es algo glorioso. Esa es la experiencia que yo tuve de manera personal. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y le dice, porque diciendo el uno, porque cuando hay carnalidad, cuando hay un acto carnal dentro de la iglesia, hermano, claramente hay un pueblo que está dividido. Entonces este pueblo tenía actitudes carnales, tenía celo, tenía contienda, tenía disensiones. Bendito sea el Señor. Entonces comenzaron a decir el uno al otro diciendo, y yo soy ciertamente de Pablo, ¿cierto? Este es mi predicador, yo solamente a él lo escucho, yo no escucho a cualquiera. ¿Cuánta gente no hay así, hermanos amados? Gente que no recibe de los otros predicadores, gente que tiene su grupo dentro de la iglesia, gente que realmente, hermanos amados, rechaza la palabra de Dios porque están comprometidos con los hombres. Entonces esta iglesia, que dijo, se dividió, ¿cierto? Se puso en grupo y dijo, yo ciertamente soy de Pablo. No, si yo soy de Pablo, ¿cierto? Y le dice el otro, y el otro, yo soy de Apolos. Pablo, hermano, fue el que fundó la iglesia.
Y eso está más que claro. En el mismo libro de los Hechos nosotros vamos a encontrar que Pablo fue el que fundó la iglesia. Pero no Pablo, ¿cierto?, podía hacer todas las cosas. No yo puedo hacer todas las cosas, porque esto es un trabajo de equipo, hermano. En la iglesia es un trabajo de equipo, no todo lo puede hacer el pastor, hermano. También hay colaboradores, hay diáconos, hay ancianos, ¿cierto? Hay gente que ayuda en la obra, en el ministerio. Entonces, claramente Pablo fue el que fundó la iglesia. Pero Apolos también cumplió una parte muy fundamental, que era, ¿cierto?, de poder hacer que la iglesia pudiese crecer. Y aquí dice una cosa, diciendo el uno, yo soy ciertamente, soy de Pablo, yo soy de Apolo, no soy carnales. Entonces eso no tiene nada que ver con la espiritualidad que debe tener el hombre en su vida. Es claramente una actitud carnal. Y este problema, hermano, venía de atrás, porque en el capítulo 1 de este mismo libro, en el versículo 12, mire, y quiero decir, dice el apóstol, que a cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo de Cristo. Y el apóstol hace una pregunta a la iglesia, verso 13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Esa es la pregunta. Bendito sea el Señor. El hombre puso los letreros, el hombre puso el vallado, el hombre puso las fronteras en las iglesias, el hombre puso fronteras, puso límites, hermanos amados. Mire lo que dice aquí, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fuiste crucificado, o fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, cuando hay esas actitudes, hay un conflicto. Bendito sea el Señor. Y cuando hay un conflicto dentro de la iglesia para de crecer, hermano, para de avanzar. Bendito sea nuestro Dios. Hoy más que nunca nosotros necesitamos estar unidos. No podemos estar mirando el rótulo, no podemos estar mirando el letrero, hermano. Vuelvo a decir, el letrero, hermano, es la imagen corporativa. Es el logo, hermano, es el logo. Nada más que un logo. Pero tú y yo somos la imagen visible. Tú y yo somos la extensión de Jesucristo aquí en la tierra. Cuando Jesús, antes de irse de esta tierra, dice, oro por los que me diste. Y no solamente por esto, sino por los que han de creer. Él oró también por nosotros, por la unidad de la iglesia. Oró para que fuésemos unidos. Mira, hermanos amados, porque diciendo yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolo, no soy carnales. Mire una cosa, el hombre de Dios, hermanos, siempre le va a bajar el perfil a este tipo de situaciones. Muchos hermanos amados quieren tener reconocimiento dentro de la iglesia. Muchos quieren tener un cargo, si no, no funciona. Yo conozco unos cuantos, hermanos, que si usted le quita el cargo, le quita la responsabilidad dentro de la iglesia, hermanos, dejan de servir. Hermanos amados, miren lo que dice este hombre de Dios, y encuentro que es una actitud tremenda de humildad que cada uno deberíamos tener en nuestros corazones. Dice que pues es Pablo, hermano, Pablo fue un gran hombre de Dios, usado de una manera poderosa, hermanos amados. Fue uno de los que escribió más cartas a las iglesias. Y mire lo que él dice de su persona, que es Pablo, y le dice que es Apolos. Mire la categoría que toma. Y le dice servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído. En otras palabras, Él les está diciendo a la iglesia, nosotros solamente fuimos un instrumento, solamente fuimos una extensión de Dios aquí en la tierra, solamente fuimos usados por la misericordia del Señor. Bendito sea el Señor. En una ocasión, hermano, cuando por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros, muchas señales, la gente se confundió, hermano, y trataron de endiosarlo, trataron de hacerle saltar. Hermano, trataron de darle un reconocimiento por encima de Dios. ¿Y sabe lo que hicieron estos hombres de Dios? Hermano, dice que en ese entonces rasgaron sus ropas. Esa es una actitud de humillación, esa es una actitud de humildad. Y dijeron, espérenme. Todo esto que está haciendo, lo que están viendo, lo que es tangible a sus ojos, esto no proviene de nosotros, esto proviene de Dios. Hermanos, que nunca, pero nunca se nos olvide que el que preside todas estas
cosas, el que nos da la palabra, el que nos da la sabiduría, el que nos da el entendimiento, es Dios a través del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo dice que es Pablo, que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno conforme concedió el Señor. Mire, dice, yo planté y Apolo regó. Está claro. Ellos cumplieron una función. Tú y yo cumplimos una función. Veo mucha gente desesperada, hermanos amados, porque a veces la obra no crece, porque la obra no avanza o porque la obra no prospera, hermano. Veo gente tratando de buscar formas. Cuando tú y yo buscamos forma, cuando un pastor empieza a buscar, hermano, mecanismo de hombre, cuando empieza a buscar estrategias de hombre, hermano, se desvía de la visión del Señor. Debemos decir que lamentablemente, hermanos amados, muchas veces, hermanos, sin ofender a nadie, hay templos grandes, hay casas de oración hermosas, pero muy poca asistencia de gente. Son muy pocos los que se congregan. Hay 5 o 10 personas, los mismos que habían hace 15 años atrás. Es porque algo no está bien. Mire lo que dice aquí el apóstol. Yo planté, Apolo regó. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios, es decir, la gloria y la honra y todo el reconocimiento es para Dios. Hay mucha gente, hermano, que se jacta de lo que tiene y habla de su iglesia, y habla de su templo, y habla de su congregación. Pero y este hombre de Dios, hermano, él dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo plantó, Apolo regó. Dice que los dos hicieron, hermano, exactamente lo mismo con diferentes funciones. Hay mucha gente que está plantando cuando debería estar regando. Hay muchos que están regando, hablo en el ámbito espiritual, cuando deberían estar plantando. Sigamos leyendo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, es decir, el mérito es de Dios, no es nuestro. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando el hombre baja, hermano, cuando el hombre cambia esa palabra, el celo en la Biblia, en cierto modo es bueno porque habla el celo hacia Dios o hacia las cosas de Dios. Pero cuando esa palabra es corrompida, hermano, cuando esa palabra es degradada, eso es algo muy complejo, hermano. Entonces yo Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El mérito es de Dios, hermano, que nunca nos olvidemos de eso. Hay mucha gente que ha perdido la humildad, hermano. Damos gracias al Señor por los que han prosperado económicamente, pero siempre tienen que ser humildes, hermano. Siempre tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. Lo que yo he entendido en mi vida a través del tiempo, hermano, que Dios, hermano, no es deudor de nadie. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Bendito sea el Señor. Y es una de las cosas que yo he visto a través de los años, que Dios a nosotros nos lleva de menos a más. Muchas veces tenemos que pasar momentos difíciles, la hemos pasado, pero oiga, esto nos sirve. ¿Sabe para qué nos sirve? Para que nosotros podamos enseñar con autoridad, porque alguien no podrá enseñar algo que no lo ha vivido, que no lo ha experimentado. Bendito sea el Señor. Dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí, hermano, el más importante es Dios. No somos nosotros, hermano. Por muy grande el cargo que podamos tener, por muy grande que sea la función dentro de la iglesia, tenemos que entender que el que da el crecimiento es Dios. La Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, dice que en vano trabajan los edificadores, hermano. Yo puedo hacer muchas cosas, puedo ir a muchos lugares. Una de mis oraciones constantes es de decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú vayas donde yo voy, quiero que tú vayas, no quiero ir por mi cuenta. Bendito sea el Señor, y ese es el cuidado que tengo cada momento, cada instante. No quiero apoyarme en lo que yo sé, no quiero apoyarme en mi fuerza. Hermano, quiero que Dios sea por mí, quiero ver a través de los ojos de Dios, quiero ir a través de los oídos de Dios. Cuando tú y yo vemos a través de la perspectiva de Dios, eso que es imposible para ti y para mí, desde la perspectiva de Dios es posible.
Bendito sea el Señor. Hay una fortaleza de parte del Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, con la diferencia que cumplen una función diferente, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Por eso que nosotros necesitamos servir a Dios con excelencia, hermano, porque hay una recompensa de parte de Dios. Muchos dirán, es que yo no espero recompensa, no quiero nada a cambio. Está bien, hermano, pero eso no tiene nada que ver con usted y conmigo, que esto es un principio de Dios. Mire, antes de ir avanzando, no quiero tampoco extenderme mucho, quería compartir, ¿cierto?, en el libro de Hebreos, mire, capítulo 5, versículo 12, mire lo que dice. Y es como la misma expresión del apóstol Pablo. Muchos dicen que Hebreo fue escrito por el apóstol Pablo, que lo escribió el apóstol, pero no hay ningún registro donde nosotros podamos corroborar ese. Pero por los términos, ¿cierto?, y por las expresiones, se podría decir que en cierto modo lo escribió el apóstol Pablo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 12. Dice, porque debiendo ser ya maestro, usa el mismo término, porque debiendo ser ya maestro, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestro. Muchos deberían estar predicando en la calle, muchos deberían estar predicando en un púlpito, muchos deberían estar capacitando a los jóvenes, muchos deberían estar, hermano, cumpliendo una función específica dentro de la iglesia. Pero lamentablemente, como ocurrió en la iglesia de Corinto, la iglesia no creció, hermano. Y en esa próxima visita del apóstol Pablo se encontró que la iglesia estaba en el mismo punto de partida. Entonces, hermano, eso es preocupante. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? En cierto modo, la responsabilidad son de los líderes, son de los pastores, de que el hermano pueda realmente ser productivo en la iglesia, pueda ser, hermano, realmente de bendición dentro del culto, porque muchos conocen la liturgia, hermano, muchos se criaron en el evangelio y damos gracias a Dios por ello, muchos nacieron en la iglesia, sus primeros pasos fueron dentro de la congregación, pero, hermano, lamentablemente en sus vidas espirituales no hay ningún impacto, no hay ningún crecimiento, no hay ningún avance, no hay ninguna transformación. Saben la liturgia de la iglesia, saben lo del culto, saben cantar, saben orar, saben todo lo que se hace en relación a la iglesia, pero en su vida espiritual están vacíos. Y hace un tiempo atrás enseñaba, hermano, que donde hay un desorden en nosotros, también existe el vacío, y donde hay un vacío, también se alojan las tinieblas. Por eso que la Biblia dice, no deis lugar al diablo, porque cuando mi corazón está vacío, o cuando mi corazón y mi vida no está en nada en lo espiritual, soy presa fácil para el enemigo. Mire lo que dice, porque ya debiendo ser ya maestro, es decir, ya debería estar en otro nivel espiritual, deberías tener una estatura espiritual en el caminar, porque la vida del cristiano va en crecimiento. Dice la Biblia que la vida del hombre es como la aurora de la mañana. La aurora de la mañana dice que va de claridad en claridad hasta que el día es perfecto. Así es el cristiano, hermano. En Dios tiene que ir de claridad en claridad. Tiene que ir avanzando. ¿Cuándo usted y yo vamos a ser perfectos? Cuando lleguemos a la vida eterna. Mientras estemos en esta tierra estamos bajo una naturaleza pecaminosa. Y siempre a lo mejor va a haber una falta porque estamos insertos dentro de una naturaleza pecaminosa. Es más, Jeremías dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Es perverso, de repente usted de la nada vienen pensamientos, vienen cosas, vienen ataques del enemigo. Entonces, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, hermano, bendito sea el Señor, cuántas personas, hermano, aún no se comprometen con Dios. Yo recuerdo, hermano, que cuando llegué al Evangelio y miraba a los predicadores ahí en el púlpito predicar, hermano, yo tenía un temor en mi corazón porque decía, yo no me veo jamás estar ahí, ¿qué voy a decir? No, yo no me encuentro capaz de eso.
Ese era mi pensamiento, hermano. Tenía un respeto, tenía cierto temor, cierta distancia, hermano. Yo me encontraba que no era capaz. Claro que yo en mi fuerza no soy capaz. Pero yo hice una cosa, hice una decisión. Aún así, con todas mis carencias, mis errores, no sabía orar, no sabía, muchas cosas la aprendí, el Señor me la enseñó a través del Espíritu Santo. Lo único que hice, hermano, es doblar rodillas, comenzar a orar, comenzar a buscar del Señor. No sabía cómo iniciar una oración. Me recuerdo la primera vez que me dieron la oportunidad para predicar ahí en la Alameda de Ovalle, la ciudad de Ovalle, hermano. La primera vez, hermano, prediqué 4 minutos. Y todo asustado, hermano, y todo nervioso. Pero yo quería algo más de Dios, así que me comencé a involucrar más con Dios, a orar, a buscar del rostro del Señor. Y eso de a poco, hermano, uno lo va venciendo. Hay mucha gente que no toma decisiones en su vida. Yo me he encontrado con gente y de repente uno le dice, predica, hermano, no, todavía no estoy preparado. Esta iglesia, hermano, se había quedado ahí estancada, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar todo de nuevo, hermano. Bendito sea el Señor. Todo de nuevo, todo inicialmente. Teniendo necesidad, dice, de enseñar cuáles son los primeros rudimentos o los primeros pasos del Evangelio, de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice aquí, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú y yo comenzamos a gustar de esto, oiga, hermano, tú quieres más de Dios. Y cuando pasan los días como que quieres más de Dios y vas tras de Dios y buscas todo lo que sea relacionado con Dios. Eso fue lo que me pasó a mí. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga en esta hora, hermano. Mire lo que dice. Con esto quiero ir terminando. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Solamente eso, hermano. Es que yo soy el pastor fundador de la iglesia. ¿Qué importa eso? Es que yo levanté la iglesia. ¿Qué importa eso? Si eso se hizo para Dios, no se hizo para la gente, hermano. Es que yo tengo derechos. Muchos dicen, yo tengo derechos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nada más que colaboradores de Dios. Y ahí usa el término servidores de Dios. Oiga, siendo un tremendo hombre de Dios. Y muchos dicen, no, es que yo soy el fundador de la iglesia. La iglesia no es mía, hermano. La iglesia no es suya. La iglesia es de Jesucristo. Cuando yo hago lo que quiero en la iglesia, ya la iglesia no es del Señor, es mi iglesia. Cuando el Señor hace lo que quiere dentro de la iglesia no es tuya, es la iglesia de Dios. Pero cuando yo hago las cosas a mi manera, no es la iglesia del Señor, es mía. Entonces nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, porque vamos edificando en esta palabra, hermano. Vamos estructurando las vidas espirituales. Vamos, hermano, tomando lugar en el ámbito espiritual. Oiga, hermano, hay más de 3.000 promesas en la Biblia que están esperando por ti y por mí. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué dice? Los violentos lo arrebatan. Esa gente que es decidida. Muchas veces somos decididos para contender con el vecino, para contender con un amigo cuando hay cosas que no nos parecen o cuando hay una diferencia de opinión. Oiga, somos mandados a hacer, ¿cierto? Para defendernos. ¿Qué te has creído? ¿Qué sé yo? Hermano, y para servir a Dios somos pasivos. Para servir a Dios, ¿cierto? Somos inactivos, hermano. Y la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Usted y yo tenemos que arrebatar lo que Dios nos tiene, hermano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano. Y esta vida está incierta, el mundo está incierto, hermano. Cada día nos asombramos, hermano, negativamente. Cada día nos encontramos con más obstáculos. No sé si le pasa a usted eso. A
Cada uno de nosotros nos pasa, hermano. Cada día nos enfrentamos a diferentes situaciones. No sabemos el mañana, hermano. Tenemos que vivir el día a día. Pero en medio de todas estas cosas, nuestra confianza está en Dios. Aunque la sociedad se despedace, hermano, hay promesas de Dios para tu vida. Y te las quiero recordar. La Biblia dice que aunque cayeren 1000 y 10.000 a tu diestra, es decir, a tu lado, podrán pasar muchas cosas. Tú y yo tienes la confianza de que a ti no te van a tocar, hermano. Bendito sea el Señor, porque lo que estamos viviendo en estos tiempos, hermano, literalmente estamos caminando en medio de escorpiones, estamos caminando en medio del peligro, pero tu confianza y mi confianza está en Dios. Con esto termino. El salmista dijo: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿Dónde tienes puesta tu mirada, hermano? ¿Dónde tienes puesta tu confianza en este momento? Dijo David: alzaré mis ojos hacia los montes, es decir, hacia Dios. ¿Y qué dijo? De ahí viene mi socorro. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a cada uno de ustedes. Quiero que en esta hora podamos orar al Señor. Y le agradezco por participar los hermanos. Gracias, hermano Alejandro Vega. Dios le bendiga mucho. Es un hermano que yo lo conozco muchos años, ¿cierto? Desde la infancia. El hermano Mauro también, él se recuerda, ¿sí? Nos juntamos cuando éramos niños en el barrio. Y así a cada uno de ustedes, hermanos, Dios les bendiga en grandes maneras. Y nuestra hermana Bella también, que está conectada, Dios les guarde. Gracias por compartir los videos, hermano. Ayúdenos a predicar el Evangelio. Este es un desafío de todos nosotros, hermano. Esto no es una causa mía. Cuando usted comparte un video, hermano, usted está compartiendo la causa de Jesucristo, no mi causa. Yo no predico mi causa, hermano, predico a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Oremos al Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta palabra y por cada uno de tus hijos que están conectados, Dios mío, por todas estas familias representadas, Padre, les bendecimos en sus hogares, Señor, a la familia de nuestro hermano Alejandro Vega, a la familia de nuestro hermano Mauro, de cada hermano que está conectado, Dios mío, les bendecimos en grandes maneras, Señor. Guárdales en tu misericordia. Declaramos una protección del cielo. Señor, declaramos salud sobre cada uno de ellos. Declaramos, Señor, una inmunidad del cielo, una inmunidad del Espíritu Santo sobre sus cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, sean bendecidos cada uno de tus hijos. Dios mío, de los que van a acceder a este video, ya sea a través del canal de YouTube, les bendecimos, Señor, con salud, Dios amado, con confianza en ti, Señor amado, con la esperanza en ti, Dios amado. No tenemos a quién ir, no tenemos a quién acudir, solamente en ti está nuestra confianza. Gracias te damos en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. Nos estamos viendo, ¿cierto?, en la próxima oportunidad, si Jesús no viene antes. Muchas bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Saludos a todos por allá. Amén.